Esto es DW Noticias desde Berlín. El secretario de Estado de Estados Unidos llega a Arabia Saudita en su más reciente visita a Medio Oriente para impulsar la liberación de rehenes secuestrados por Hamás el 7 de octubre. Su viaje ocurre en momentos de enormes tensiones regionales, duros combates en la Franja de Gaza y enfrentamientos entre potencias occidentales y los rebeldes hutíes de Yemen que amenazan el comercio internacional. Estos son nuestros titulares. Antony Blinken participa en diálogos de crisis sobre la situación en Gaza. Intenta cerrar un nuevo acuerdo para un cese el fuego y liberar los rehenes que permanecen en manos de la milicia islamista palestina responsable de los ataques terroristas. Además, Chile llora a sus más de 120 fallecidos en los devastadores incendios forestales que azotan grandes partes del centro y sur del país. En la ciudad de Viña del Mar crecen las sospechas de accionar humano como causa de los siniestros. Y, para sorpresa de nadie, Nayib Bukele será nuevamente presidente de El Salvador. El popular mandatario se proclamó ganador de las elecciones del domingo antes de conocerse los resultados oficiales, que el ente electoral no ha podido certificar por varias anomalías. Ahora se anuncian escrutinios adicionales. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por informarse con nosotros. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken llegó a Medio Oriente con la esperanza de mediar un cese el fuego entre Israel y Hamás. El acuerdo propuesto permitiría una liberación paulatina de rehenes a cambio de prisioneros palestinos y dejaría entrar más ayuda humanitaria a Gaza. Entre tanto, Israel anunció la expansión de sus operativos militares en Rafah, cerca de la frontera de la Franja con Egipto, donde la mayoría de los gazatíes habían buscado refugio de los bombardeos. Las operaciones terrestres de Israel en Gaza no cesan. El ejército israelí publicó imágenes de su ofensiva en la franja mientras los jefes diplomáticos de Estados Unidos y Francia se reúnen con líderes regionales para afianzar una tregua. Israel continúa con su campaña tras su amenaza de un ataque terrestre a Rafah. La ONU ha calificado a Rafah como una olla a presión de desesperación. Esta ciudad del sur de Gaza y fronteriza con Egipto alberga ya a tantos desplazados que suponen la mitad de la población total de la franja. Fuimos desplazados a la fuerza de Gaza y nos siguieron hasta Han Yunis. Vinimos a Rafah y también nos siguieron. ¿A dónde vamos ahora? Estados Unidos, principal aliado de Israel, espera poder negociar un acuerdo y lograr un cese al fuego. Su secretario de Estado, Antony Blinken, aterrizó en Arabia Saudita, su primera parada de una gira regional. Los palestinos esperan que logre una tregua antes del ataque a Rafah. La presión internacional sobre Israel aumenta. El ministro de Exteriores de Francia pidió un alto el fuego inmediato y una solución política para Gaza. Tenemos que prepararnos para el futuro y apoyar a la autoridad palestina, que debe adoptar una nueva forma y reorganizarse en la Franja de Gaza lo antes posible. Repito, Gaza es tierra palestina. Pero no está claro si esos planes se harán realidad. El primer ministro de Israel está decidido a continuar con la guerra hasta que Hamás sea destruido. La esencia de nuestra política es la victoria total sobre Hamás. La victoria total es esencial porque garantiza la seguridad de Israel. La victoria total es la única manera de asegurar los futuros acuerdos de paz históricos que vendrán. El ministro de Defensa de Israel afirma que su ejército seguirá adelante hasta tener el control total sobre Gaza, incluida Rafah. El periodista y experto en Medio Oriente, Mikel Ayestarán, se encuentra con nosotros a esta hora para brindarnos más noticias, más detalles de estas noticias en desarrollo. Lo localizamos en Jerusalén. ¿Qué tal, Mikel? Un gusto saludarte. ¿Qué sabemos sobre la postura de Estados Unidos en estos momentos y las posibilidades que tiene de impulsar un acuerdo para la liberación de rehenes? El secretario Blinken ya ha tenido los primeros encuentros hoy en Riad, el más importante sin duda con Mohammed bin Salman, el príncipe heredero, y sobre la mesa, como habéis indicado, está el punto número 1 en su agenda, que es impulsar un nuevo alto el fuego en Gaza que permita la salida de la liberación de los rehenes israelíes y también, sobre todo, la entrada de más ayuda humanitaria en un momento en el cual la crisis humanitaria que viven los 2 millones de gazatíes se agudiza.
las posibilidades de éxito, como hemos visto en las anteriores 4 visitas que ha realizado Blinken, pues realmente no son muchas, hay que ser muy cauto porque aquí las posiciones que mantienen tanto Hamás, que de momento sigue sin responder a esa propuesta de alto el fuego temporal, como Israel, hoy mismo el primer ministro Benjamin Netanyahu ha dicho que no van a parar hasta la victoria total, son posiciones muy distantes, por lo tanto la labor que va a tener por delante Antony Blinken va a ser muy complicada una vez más y como mucho, y yo creo que lo que puede aspirar es a conseguir pequeñas concesiones por parte de las dos partes, pero sin duda alguna esa tregua que tanto ansían ahora mismo los gazatíes no parece que esté cercana. El gobierno de Benjamin Netanyahu se encuentra, como sabemos, bajo creciente presión, sobre todo de los familiares de los secuestrados precisamente. ¿Hay apoyo popular en Israel para esta propuesta de acuerdo? Yo creo que es un apoyo moderado, diría yo. Hay una parte creciente, o sobre todo a partir de los ataques del 7 de octubre, esta sociedad se ha polarizado, se ha radicalizado y hay un sector creciente dentro de esta población que piensa que es el momento de ir hasta el final, de acabar de una vez por todas con la amenaza de Hamás, cueste lo que cueste. Ya vimos que en la primera tregua se consiguieron liberar a más de 100 cautivos. Ahora, según las cuentas que tiene Israel que manejan, son unos 136, pero la política o la estrategia que se está llevando a cabo dista mucho de lo que es el querer llegar a una tregua. Están apostando por el uso máximo de la fuerza para presionar a Hamás. Esa es la estrategia que manejan desde el 1 de diciembre y desde ese día, precisamente, no han conseguido liberar a ningún cautivo con vida. Las familias presionan, lo hacen en Jerusalén, lo hacen en Tel Aviv y entre ellas también escuchamos pues mucha desesperación y sobre todo impotencia porque no hay pruebas de vida, no saben cómo están sus seres queridos y por parte de las autoridades lo que les echan en cara cada fin de semana, como hemos podido oír en estas últimas 2 semanas con nuestros propios oídos, es anteponer la guerra a la vida de sus seres queridos y sobre todo lo que no quieren es que se los devuelvan en bolsas de plástico. Estas son las palabras más repetidas por las familias con las que hemos podido hablar en los últimos días. Era el reporte de Miquel Ayestarán desde Jerusalén ante nuevas negociaciones entre Israel y Hamás. Muchísimas gracias, Miquel. Hasta la próxima. Gracias a vosotros. Y dejamos atrás el conflicto palestino-israelí para enfocarnos en América Latina y en concreto en Chile. Los letales incendios que azotan al país, especialmente en las regiones de Valparaíso y Viña del Mar, son la tragedia más grande que ha enfrentado Chile desde el terremoto del año 2010. El número de fallecidos, que ya supera los 120, continúa en aumento y muchas de las víctimas aún no han sido identificadas. Mientras se revelan los estragos ocasionados por las llamas en las zonas que han logrado controlarse, cada vez surgen más sospechas de que algunos de los incendios podrían haber sido provocados. El presidente de Chile, Gabriel Boric, declaró 2 días de luto por las más de 120 muertes, los más de 300 desaparecidos y los miles de ciudadanos cuyas viviendas han sido quemadas en parte o en su totalidad. Es como que todavía tengo un nudo en la garganta y no tanto por esto, por lo material. Fíjate, si perdí varios amigos. Un vecino aquí cerca. 4 más por ahí arriba. Eso es lo que más duele. El Ministerio de Interior investiga si los incendios fueron provocados justo en medio de una ola de calor con temperaturas que superan los 40 grados centígrados. Otro es triste, tanto sacrificio y perderlo en tan poco tiempo por gente malintencionada. Estamos desesperados porque lo perdimos todo. Los incendios arrasaron amplias zonas de los poblados de Viña del Mar y de la turística región de Valparaíso, afectando a más de 12.000 viviendas. Aún hay 165 incendios activos en todo el país, de los que solamente 100 se encuentran bajo control. México, Perú, Venezuela o Uruguay son algunos de los países que han ofrecido ayuda al gobierno de Gabriel Boric para hacer frente a la catástrofe provocada por los incendios forestales.
Muchos de los más de 40.000 afectados carecen de servicios básicos como luz y agua. Poco a poco está llegando ayuda gracias a voluntarios que atienden a sus familiares, a las mascotas y entregan alimentos, agua y carpas, pero no es suficiente. Hasta el momento no hemos recibido ni un tipo de ayuda, ni una autoridad. Nadie se ha acercado acá, solamente los niños de universidades no han venido a ayudar, familia. Pero eso necesitamos ayuda. Quedamos con lo puesto, mi hijo sin zapatos, mi hija sin ropa. La mayoría de los ministros del gobierno chileno han retornado de sus vacaciones para hacer frente a la tragedia y elaborar un plan a corto plazo que permita salvar vidas, apagar todos los incendios activos, ofrecer refugio, comida y ayuda a los damnificados. A pocos días del comienzo oficial del carnaval, Río de Janeiro declaró el estado de emergencia de salud pública, esto debido a los casos de dengue que se han disparado en la ciudad, superando los 10.000 desde el comienzo del año. La alcaldía de Río presentó un plan de contingencia. En lo que va del año, Brasil registró cerca de 270.000 casos de dengue, según los datos del Ministerio de Salud. Solo en enero los casos aumentaron un 160% en comparación con el mismo mes de 2023. De acuerdo con el último balance oficial, se han reportado en el país 29 fallecimientos confirmados por la enfermedad, mientras que otras 173 muertes están bajo investigación. En El Salvador, el Tribunal Supremo Electoral anunció que más de 2.500 actas de las elecciones presidenciales de este domingo serán revisadas papeleta por papeleta tras fallos que impidieron brindar resultados oficiales a la hora prevista. En el caso de las elecciones legislativas, se abrirá la totalidad de los paquetes electorales. Pero Nayib Bukele no esperó a que el ente electoral diera resultados para declararse con orgullo ganador de los comicios y hacerlo con datos exactos. Bukele tendrá un segundo periodo en el poder, a pesar de que la Constitución prohíbe 2 mandatos consecutivos. El camino a la reelección se abrió en 2021, cuando la Corte Suprema cambió el criterio de interpretación de la Constitución. Y no solo hemos ganado la presidencia de la República por segunda vez, con más del 85% de los votos, sino que hemos ganado la Asamblea Legislativa con 58 de 60 diputados. Cifras aún por corroborar, con el escrutinio aún en curso. Pero Bukele no aguarda el resultado final y se proclama ganador de los comicios. Sería la primera vez que en un país existe un partido único en un sistema plenamente democrático. Bukele se postuló para la reelección pese a que la Constitución lo impide y usó una argucia legal para presentarse a unos comicios en los que todas las encuestas le daban como favorito. También pidió el voto durante el día de reflexión. El presidente salvadoreño, un expublicista, requería mantener la mayoría que ganó hace 2 años en el Parlamento y que le permitió decretar el 27 de marzo de 2022 el régimen de excepción con el que ha cimentado su controvertida lucha contra las pandillas. En ese proceso, 76.000 personas han sido detenidas, muchas sin garantía de sus derechos fundamentales, según afirman activistas y organismos internacionales. Qué alegría, la verdad, para todo el pueblo salvadoreño volver a tener un presidente tan genial como lo ha sido Nayib Bukele estos últimos 4 años. Muy bien, muchos van a decir, Nayib Bukele todavía le hace falta más. Por supuesto que le hace falta más. Pero ¿qué pasa? Él en 4 años no va a arreglar la porquería de país que teníamos. Él lo va a hacer conforme al tiempo que el pueblo, el soberano pueblo de la República del Salvador en la América Central, le dé para que vuelva a estar en el poder. De confirmarse el resultado, las urnas le darían un respaldo total a la apuesta política de Nayib Bukele.
Y las reacciones a las elecciones en El Salvador también llegan desde Europa. DW Noticias preguntó hoy al gobierno alemán sobre la autoproclamación como ganador de Bukele sin resultados electorales definitivos. Esto contestó la vocera del Ministerio de Exteriores de Alemania. Podemos decir que la seguridad ha mejorado ciertamente durante su mandato. Pero, por supuesto, también vemos que esto se ha producido a costa de graves violaciones de los derechos humanos y restricciones de los derechos civiles. Y esta es, por supuesto, una línea de actuación que criticamos y también consideramos insostenible. No aborda las causas de los problemas de seguridad, que son, por ejemplo, la delincuencia de bandas y otros tipos de criminalidad. En este sentido, pedimos que la lucha decidida contra la delincuencia en El Salvador respete y honre la protección de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Y seguimos en el tema de las elecciones y el futuro de El Salvador, pero esta vez desde el ángulo económico. Paco Furio ya está con nosotros. Paco. Así es, Javier, porque la economía sigue siendo el gran reto de Bukele para este nuevo mandato. Puede tener controlada la violencia, pero la inseguridad alimentaria la sigue padeciendo casi el 50% de la población, según datos de la FAO. La canasta básica se encareció en un promedio de $54 entre 2019 y octubre de 2023, pese a que el salario mínimo en El Salvador es de tan solo $365. La apuesta para levantar la economía de Bukele es el turismo y el Bitcoin. Según la Organización Mundial del Turismo, la llegada de turistas internacionales a El Salvador aumentó un 40% desde el 2019. Un buen dato, pero insuficiente. Respecto a la criptomoneda, la inversión en Bitcoins hecha por Bukele registra unas pérdidas del 8%. Y el uso de la criptomoneda en las calles del país es meramente anecdótico. Cambiamos de tema. En México, el Congreso comenzó su último periodo de sesiones del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Uno de los principales temas que deben discutir los legisladores es la jornada laboral de 40 horas semanales. Se trata de una deuda histórica que permitirá a los mexicanos descansar los sábados y equiparar al país con otros de renta media. Aunque tiene el menor salario mínimo de la OCDE, México es hoy uno de los países del mundo con mayor carga laboral, con 48 horas semanales y unas 2.200 horas anuales trabajadas. En las calles de México, cualquier trabajador o trabajadora está de acuerdo en que la jornada laboral pase de 48 a 40 horas. La propuesta de Morena, el partido de López Obrador, que discutirá el Congreso en las próximas semanas, traerá una mejora inmediata: tener los sábados de descanso. Para poder hacer otras cosas, porque luego muchas veces en nuestros descansos, pues básicamente lo que hacemos nada más es hacer pendientes que tenemos en la casa y como tal no se puede descansar. Tendríamos tiempo para más hobbies, para más actividades personales, culturales, de entretenimiento, y pues también estaríamos más descansados y tendríamos una mejor actitud ante el trabajo y pues para ofrecer un mejor servicio. Más que todo, pues hacer más útiles, y aparte de eso, pues sería una responsabilidad por parte de los mexicanos de hacer mejor nuestro trabajo. México es uno de los países del mundo con más horas trabajadas al año, 2.127 en promedio, muy por encima de la media de la OCDE y los estándares internacionales recomendados. Por eso, tanto el sector empresarial como el político coinciden en que se trata de una reducción necesaria. Pero para el especialista en temas de seguridad social, Rolando Silva, la implementación puede acarrear algunos efectos negativos al principio, sobre todo en pequeños negocios. Genera un incremento de entre el 12 y el 17% de los costos que tienen que ver con la nómina. Si el margen de utilidad que ellos estiman o que acostumbran recibir deja de ser razonable, esto muy probablemente se convierta en un efecto contrario y alguien tenga que dejar de generar fuentes de empleo. Las grandes empresas y la patronal piden una aplicación de forma paulatina e incentivos fiscales para afrontar las reformas del último año. Incremento del salario mínimo, que es el más bajo de la OCDE, aumento de 6 a 12 días de vacaciones y una mayor aportación a las pensiones.
Sí tendría que aplicarse de una manera gradual en un lapso de 8 a 10 años, como se han implementado otras reformas, que es la parte que nos preocupa mucho a los empleadores, que el aumento del beneficio no les esté llegando a los trabajadores por tanta carga fiscal. Por su parte, los sindicatos apuestan por una reducción sin esquema de transición, ya que se trata de una demanda histórica que ya no puede aplazarse más. Es indispensable para poder conciliar el trabajo y la vida personal, indica Luis Bueno, uno de los líderes sindicales de universidades. Considera necesarios la vigilancia e incentivos gubernamentales para evitar trampas en la aplicación, como los llamados bancos de horas, que obligan al trabajador a la flexibilidad horaria total sin beneficios. No nos serviría una idea de banco de horas anuales como para motivar que haya jornadas de 12 horas para cumplir con las 40, pero suprimiendo las horas extras, el pago doble o triple. Una reforma para los mexicanos y mexicanas que trabajan y que desean tener al menos 2 días de descanso a la semana. Pese a ser uno de los países del mundo que más horas trabaja, México tiene uno de los índices de productividad más bajos. La reducción de la jornada puede contribuir a mejorar esa productividad, pero también hace falta invertir en tecnología, innovación y capacitar al personal. Seguimos en la región. En Argentina, el desabastecimiento en comedores sociales desencadena protestas. Este mismo lunes, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular organizó una extensa fila de personas necesitadas de ayuda alimentaria frente al Ministerio de Capital Humano. Denuncian que desde que asumió el gobierno de Javier Milei, los comedores comunitarios dejaron de recibir insumos del gobierno nacional, resultando en una crisis de desabastecimiento. La Iglesia Católica también llamó al gobierno a mantener la asistencia alimentaria y garantizar la transparencia en su distribución. Estos eventos coinciden con la gira internacional de Milei, que incluye una reunión con el Papa Francisco en el Vaticano. Hasta aquí las noticias de economía. En una hora les ofreceremos el bloque económico al completo. Seguimos con más noticias y algo preocupante, las que llegan de la Casa Real Británica. Efectivamente, Paco, no solamente el Reino Unido, el mundo entero está consternado con la noticia. La Casa Real Británica anunció este lunes que el rey Carlos III tiene cáncer. Según un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham, el tumor fue descubierto durante un procedimiento médico separado para tratar una próstata agrandada. El monarca, de 75 años, decidió posponer todos sus compromisos públicos mientras se somete a un tratamiento, aunque las reuniones privadas, según las primeras informaciones, aún están en su agenda. El primer ministro británico, Rishi Sunak, expresó sus deseos de una pronta y completa recuperación para el rey. Y el periodista Fernán González se encuentra en Londres para brindarnos más detalles de esta noticia en desarrollo. Muy buenas noches para vos, Fernán. Carlos III había sido hospitalizado para un tratamiento de próstata hace escasos días, como lo veíamos. ¿Qué se sabe sobre el estado de salud del rey? Sí, buenas noches. Según el comunicado del Palacio de Buckingham, el rey está recibiendo tratamiento ambulatorio para este tipo de cáncer que no se especifica y para cuyo tratamiento regresó de inmediato a Londres. El rey, según este comunicado, se mantiene positivo y espera retomar sus plenas funciones de jefe de Estado a su debido tiempo. En todo caso, este fin de semana se le vio de buen aspecto cuando asistía a un servicio religioso cerca de su residencia en Sandringham, en el este de Inglaterra. De ahí que este anuncio haya sido recibido con tanta sorpresa aquí en el Reino Unido. Ahora, por indicación de los médicos, Carlos III va a limitar sus deberes como rey, lo mencionábamos ya. ¿Qué podemos esperar en los próximos meses? Sin dudas, hay preocupación en el país por que Carlos III es un hombre de 75 años y con esa diagnosis, aún si el tratamiento fuera exitoso, el monarca tiene una agenda muy apretada como jefe de Estado. Por ejemplo, viajes que se suponía hiciera a países del Commonwealth como Canadá y Australia. Seguramente veremos a Guillermo, el príncipe de Gales, el heredero al trono británico,
su hijo primogénito, asumir las funciones o muchas de las funciones de su padre. Y también veremos a miembros de la familia real como la princesa Ana y el príncipe Eduardo, que son hermanos de Carlos III, también a representar a la monarquía en actos públicos. Fernán, la noticia, mejor dicho, dio la vuelta al mundo rápidamente. ¿Qué reacciones se han conocido dentro y fuera del Reino Unido? Conmoción y tristeza, podría decir que es una reacción generalizada aquí en el Reino Unido, porque Carlos III es un monarca que la mayoría de los británicos, por el cual tiene simpatías la mayoría de los británicos. En el plano internacional, la reacción más destacada fue la del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, quien expresó su preocupación y señaló que llamaría personalmente al rey. Era el reporte de Fernán González ante la noticia del cáncer del rey Carlos III. Muchísimas gracias, Fernán. Hasta la próxima. Y es tiempo de hacer un repaso de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. En Hungría, los diputados del partido del primer ministro Viktor Orbán boicotearon una sesión en la que debían votar sobre la adhesión de Suecia a la OTAN. El partido gobernante Fidesz, Unión Cívica Húngara, lleva obstaculizando el ingreso de Suecia en la alianza militar desde el año 2022. Hungría es ahora el único miembro de la OTAN que no ha aprobado la adhesión de Suecia. El Parlamento de Senegal debate una propuesta del presidente Macky Sall para retrasar las elecciones presidenciales hasta por un año. La decisión ha provocado protestas airadas en la capital Dakar y ha llevado al gobierno a restringir el acceso a Internet. Sall afirma que el retraso se debe a un conflicto entre los legisladores y el Poder Judicial, mientras que líderes de la oposición lo consideran un golpe de Estado. Y antes de irnos, si alguna vez se han quejado de tener mala cobertura para su celular, piensen que siempre podría ser peor. En la base Troll, un centro de investigación noruego en la Antártida, también tenían problemas para obtener señal, pero desde este lunes cuentan con la estación base de telefonía móvil más meridional del planeta. La empresa noruega Telenor afirma que su nuevo servicio 4G permitirá ahí el uso regular de celulares por primera vez, lo que ayudará al trabajo de los científicos que trabajan en la base. El centro recopilará además datos geológicos, climáticos y meteorológicos. Recientemente, Telenor también había instalado en pleno círculo polar ártico los mástiles de telefonía móvil ubicados más al norte del planeta. Y con ello ponemos fin a esta edición de DW Noticias. Gracias por su compañía en nombre de todo el equipo que trabaja para ustedes aquí en Berlín. Hasta la próxima y que la pasen bien.